vamos a introducir un poco a más detalle cómo funciona esto de la programación orientada al objeto. Y para ello, pues, nos venimos por acá y vamos a empezar a trabajar en esto. A ver, los conceptos que hasta ahora habíamos visto, que es clase, objeto, son la base para poder entender este paradigma de programación. ¿Ya? Entonces, la clase se obtiene como un proceso natural de clasificación cuando nosotros observamos alguna realidad. A ver, en la diapositiva que tenemos una imagen y lo que se trata de hacer es identificar qué tipos de objetos se observa dentro del contexto. A ver, me dicen, por favor, qué tipos de Computadoras, objetos observan. A ver, ¿qué observan? computadora, Ya, observan, dice, una computadora. Reloj. libros, Libros. Ya. ¿Qué tipo de objeto? Libro. ¿Ya? Libro. Alguien me dijo, creo, reloj. ¿Sí? ¿Qué más? persona, Persona. Muy bien. Silla. Ya. Perfecto. Silla. ventana, ¿Qué más? Escritorio. Escritorio. Ya. Una laptop. ¿No sería lo mismo que computadora? ¿Qué más observa? Teléfono o Teléfono. celular. Ya, teléfono. Muy bien. hojas, Ok. Internet. Ojo. Bueno, observar internet, no, pero probablemente se entiende que el concepto existe. A ver, lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, a este proceso que acabamos de hacer, este proceso natural que los seres humanos solemos hacer, se le conoce con el nombre de clasificación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos clasificado el conjunto de objetos que observamos. ¿De acuerdo? Y se ha identificado, más o menos hemos identificado alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tipos de objetos, ¿de acuerdo? Con solamente una observación por encima, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿por qué habremos identificado estos 9 tipos de objetos? A ver, ¿qué les ha llamado la atención para hacer este proceso de clasificación? Por los atributos que los caracterizan a cada uno. Ya, por las características, ¿cierto? De cada uno. ¿Ya? ¿Y qué tienen esas características? sus funciones, Ya, a ver, me voy a anotar aquí, ya lo que están hablando es muy interesante lo que están diciendo. Entonces, a ver, ¿qué me dicen? Por un lado me dicen características que han considerado, ¿cierto? Y otro que comenta su compañero, que tiene que ver con las funciones, ¿no? Aparentemente. Entonces, aquí le voy a poner las funciones que cumple, me imagino, cada tipo de objeto dentro de esta imagen. Esa clase de cosas parece que ha llamado la atención a la hora de identificar estos tipos de objetos. ¿Qué podemos decir de las características? A ver, ¿cómo son esas características? ¿Quién me dijo? Pues las características o cada característica define el objeto. Sí, pero ¿por qué nos hemos visto más o menos en
en la obviedad de identificar 9 tipos de objetos? ¿Por qué? El tipo de objeto puede ser. Pero ¿por qué, por ejemplo, libro, reloj? ¿Por qué no uno solo? Porque son los atributos que llega a tener una clase de la imagen. La imagen llegaría a ser una clase. Sí, pero, a ver, pero ¿por qué libro, reloj? A ver, ¿por qué? Por la diferencia que cada objeto tiene. Eso, bien, acaba de hablar. Acaban de decir y dar en el clavo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Por qué hemos identificado estos 9 tipos de objetos? Primero, porque desde nuestra perspectiva resulta que son diferentes, ¿cierto? Aparentemente, fíjense, sus características y sus funciones aparentemente son diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho al identificar estos 9 tipos de objetos es reconocer que en esta imagen existen varios objetos que se distinguen. Si bien es cierto, acá hemos identificado nosotros libro, fíjense, no es porque hayamos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros individualmente, sino que estos 6 objetos los hemos identificado bajo una clase que hemos denominado libro, ¿correcto? Pero ¿por qué no hemos dicho una clase, un tipo de objeto, este otro tipo de objeto, este otro tipo de objeto? Porque estos tienen características que son comunes. En cambio, entre estos objetos y este objeto, tienen características diferentes, ¿cierto? Y esa diferencia nos ha hecho identificar este tipo de objetos. Pero también hemos podido observar en el dibujo que a pesar de que nosotros tenemos varios objetos de la misma naturaleza, cuando hacemos el proceso de clasificación, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el concepto de la naturaleza, ¿correcto? Estamos quedándonos con el concepto libro. Ya no nos estamos quedando solamente con estos objetos que estamos observando en el dibujito. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, dice, en el dibujo, tipos de objetos que son computadora, libro, reloj, porque tienen características y funciones diferentes. A ver, ahora empezaremos a charlar. Si yo digo ya tienen características y funciones diferentes. Por ejemplo, el libro, ¿qué características tiene? Tener información Tiene sobre hojas. Ya tiene hojas, me dices, ¿no? Tiene hojas. ¿Ya? ¿Qué más? Número de páginas. Una portada. Ya, número de páginas. Correcto. Tiene una portada. Fíjense, lo que estamos haciendo aquí es a través de la observación, estamos asociándole un conjunto de características que le dan sentido a esta mi abstracción que es libro. ¿De acuerdo? Probablemente, si nos salimos de esta imagen y empezamos a pensar en un libro en términos de la realidad, nos va a faltar pizarra para poder identificar las características de todo libro, ¿cierto? Probablemente nos va a faltar. Entonces, la forma en cómo nosotros observamos, fíjense, las características que hacen que este tipo de objeto sea diferente de este tipo de objeto, siempre tiene que estar acotado, limitado por una perspectiva de observación, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos este dibujito, dices, tiene hojas. Bueno, no sé, ya, puede ser, número de página. Tiene portada. ¿De acuerdo? Para nosotros eso observamos aquí. Del reloj, a ver, del reloj, ¿qué características tiene? Es pequeño. ¿Es qué? Números.
¿Números? Ok. ¿Y qué son esos números? Horas. Tiene números. Ok, dice, unos números para marcar la hora. Tiene otros números para marcar el minuto, Minutos. Segundos. ¿verdad? Y probablemente tiene otro para marcar el segundo. Y si ustedes observan, este conjunto de atributos o de características son propias del reloj en esta observación y estas son propias del libro. ¿De acuerdo? A ver, del teléfono, ¿qué podemos decir del teléfono? A ver, ¿qué propiedades tiene? Sus botones, la pantalla, el marco, la batería. Ya, a ver, si digamos yo le pusiera botones, ya, vamos a poner ya, botones, ¿qué más? O Teclado puede ser la numérico. pantalla táctil igual. ¿El qué? Una pantalla táctil. Y no lo sé, ok, vamos a poner pantalla. Y a ver, vamos, a ver, observaremos un poco mejor. ¿Todo teléfono en este contexto tiene pantalla? Sí. Sí. ¿Todos los teléfonos? Teléfonos, no. No, no todos. No todos. Porque aquí me han dicho que tiene pantalla. ¿Cierto? ¿Qué realidad estamos observando? Fíjense, mucho depende de la realidad que estamos observando. ¿Cierto? ¿Ya? A ver, bajo la suposición, esta imagen es muerta, ¿correcto? Es muy estática, pero bajo la suposición de que estos objetos, de que este tipo de objetos que existen en esta imagen tienen alguna funcionalidad. Fíjense, aquí me han dicho que tiene funciones. Bajo la suposición de que esto tiene funcionalidades diferentes. A ver, ¿qué funcionalidad le podrían asociar a un libro? ¿No tener la información? Ya, dices, a ver, este dice que tiene la finalidad, la funcionalidad de mantener información. ¿De acuerdo? Y el reloj. Dar la hora. Dar la Muestra. hora. Dar la hora, perfecto. Esa es una funcionalidad bien diferente. ¿Y el teléfono? Recepcionar llamadas y hacer llamadas. Comunicar. Ya, bien, recepcionar llamadas, hacer llamadas. Comunicar, ¿no? Ahora, a todos nos puede parecer bien esta forma, fíjense, me he concentrado en estos tres tipos de objetos, porque podríamos hacer lo mismo con cada uno de estos, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que de verdad nuestro cerebro ha funcionado bien a primera vista en identificar estos 9 tipos de objetos, ¿cierto? Porque a primera vista es evidente que las características y la funcionalidad que cumplen cada tipo de objetos en este contexto de observación tiene diferencias, ¿no? Pero no vamos a analizar todos. Pero a ver, en este contexto, a ver, veremos. Para nosotros, cuando programamos, fíjense, nuestro trabajo es observar la realidad. Ya nosotros nos vamos a parar aquí y vamos a observar esta realidad. ¿De acuerdo? Observamos esa realidad y dependiendo de lo que nosotros observemos, nosotros vamos a representar esta realidad, fíjense, en un lenguaje más o menos así, que es escrito. Entonces, para nosotros este reloj, que es una representación a su vez gráfica de ese tipo de objetos del mundo real, para nosotros lo vamos a representar como esta información valiosa que caracteriza a todo reloj y como esta funcionalidad valiosa que caracteriza a todo reloj. ¿De acuerdo?
Acá, fíjense, acá, ¿qué nosotros podemos observar en esta imagen estática? A ver, del libro, ¿qué es lo que nosotros observamos? Las hojas, el número de páginas y la portada. La pregunta es, bajo esta observación de esta realidad, digamos, ¿es posible que yo al libro le pida mantener una información? Es posible, dado que este libro yo lo estoy representando con hojas, número de páginas y portada. Se puede mantener características atribuibles de todo libro, es la pregunta. ¿Se puede? Sí, creo que sí. ¿Y dónde mantendrías la información? En las hojas. ¿En las hojas, en el número de páginas o en la portada? En las hojas. En las hojas, ya, ok. Puede ser por aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que trabajar bienísimo que nosotros entendemos por cada una de las hojas del libro. ¿De acuerdo? Probablemente en las hojas no es tan importante el papel, sino más bien en las hojas va a ser más importante la información que contenga el libro. Si es que es así, entonces este modelo está bien. ¿Ya? Acá fíjense, en el reloj. Si estas características son las que nosotros hemos rescatado del reloj, y yo le pido a este reloj dar la hora, este relojito con este conocimiento, ¿tiene la capacidad de dar la hora? Es la pregunta. Fíjense, esta característica funcional hemos dado. ¿Es posible? Sí. Sí. Sí, porque esta característica mantiene información. Fíjense, estos son los datos que nosotros estamos rescatando para catalogar a objetos de clase libro, ¿de acuerdo? Bajo alguna observación. Y con esta información, que son datos, yo debería poder brindar estos servicios. ¿Ya? Así se piensa en programación orientada a objetos. A esta cualidad, fíjense, de tener esta parte y esta parte bien enlazado, bien cohesionado, se llama consistencia. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, todo reloj que sabe guardar, qué información mantiene, qué información característica tiene, es hora, minuto, segundo. Y aquí esto viene a ser información, ¿no es cierto? Y todo reloj debería tener la capacidad de dar la hora, ¿ya? Entonces, cuando se da la hora, es posible. ¿Por qué? Porque este reloj tiene la información para brindar esta funcionalidad. Acá, a ver, dice, en el teléfono, dice, todo teléfono debería permitir recepcionar llamadas. ¿Con qué recepciona? ¿Con los botones o con la pantalla? Con los botones. ¿Y cómo así? Los botones, ¿qué van a hacer? Aquí tendríamos que ponernos a pensar. ¿Qué tipo de dato es? ¿Un entero? ¿Un real? ¿Qué cosa es? Y cuando queremos hacer llamada, aquí tal vez sí. Para hacer la llamada probablemente requiramos la ayuda de los botones. ¿Cierto? Pero eso es suficiente para hacer una llamada. ¿Qué creen? Faltarían tres, ¿no? Parlantes. Ya, probablemente aquí es más importante el auricular. ¿De acuerdo? Que es esta cosa, ¿no? Que está agarrando aquí. El auricular. Los botones pantalla yo no veo que los teléfonos tengan. Ya, por lo menos en la imagen. ¿Correcto? Entonces, fíjense, esta clase de cosas no es, o sea, no es nomás ponerle como sea. La pregunta aquí es si es que nosotros tenemos este tipo de objeto y hemos identificado estas características atribuibles que me van a permitir hacer esta funcionalidad, yo debería asegurarme que esta información que tengo aquí es suficiente
para que todo teléfono pueda brindar esta funcionalidad, ¿ya? Entonces, a partir de hacer este tipo de clasificación y modelamiento, ustedes tienen un poquito que olvidarse del objeto real y empezar a trabajar con este modelo, que bajo alguna perspectiva para nosotros es interesante, ¿ya? Entonces, este proceso, repito, vamos a hacer un resumen, se denomina clasificación. El resultado de hacer clasificación, ¿qué es? Clases, ¿ya? Y las clases, ¿qué son? Son abstracciones de tipos de objetos que se observan en alguna realidad, bajo alguna perspectiva de observación, ¿ya? Y estas clases, ¿qué misión tienen? Fíjense, estas clases tienen la misión de identificar características y funcionalidades de cada tipo de objeto que inicialmente son diferentes, que hacen que este tipo de objeto sea diferente a este tipo de objeto. ¿De acuerdo? Ese es mi proceso de clasificación que me permite identificar varias clases. Por otro lado, cuando nosotros observamos y empezamos a ponerle detalle, tengo que tener la capacidad de enumerar, fíjense, estas características entre las cuales se hallan características de conocimiento y características de procedimiento de comportamiento, que se denomina en programación orientada al objeto. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer uno más y luego vamos a hacer otras cosas. Acá, a ver, ¿qué tipos de objetos se observan? Dice, ¿no? A ver, ¿qué tipo de objetos observas? Tubos de ensayo, Ya. Siempre, a ver, siempre en singular. ¿De acuerdo? ¿Qué se observa? Tubo de ensayo. ¿De acuerdo? Esa es la clase de objeto. ¿Qué más? Científico, doctor. Ya, científico. Científicos, ¿no? O personas en realidad. ¿Ya? Un científico. ¿Ya? ¿Qué más? Barbijos. Barbijo, muy bien. Lupa. Lupa. Sí. Buena observación. Lupa. ¿Qué más? Tablero. Vela también. Estante. Hay un tablero. ¿Dónde hay estante? ¿Testito? Sí. Ya, estante. Que también es importante. Cuaderno de anote. Cuaderno. la mesa de ensayo, puede ser. Ya la mesa. Y algo bien importante, ¿qué más hay? Los elementos químicos, ¿A qué le llamas elemento químico? Puede estar bien. ¿Qué, por ejemplo? bueno, serían las fórmulas químicas que están en los tubos de ensayo. Pero eso no son sustancias químicas. Sí, a eso más o menos me refería. En Elementos realidad químicos, es más líquido, parece, ¿no? Líquido, Sustancia. no sabemos qué es. Sustancia le vamos a poner, ¿ya? No sé cuál será el nombre correcto que le dicen en química, pero ya. Entonces, fíjense, nuevamente, ¿qué hemos hecho? Hemos observado una gráfica y lo que nosotros hemos identificado es un conjunto de clases, proceso de nuestra observación y resultado de un proceso natural de clasificación. Y nuevamente hemos identificado 9 clases, ¿no? De objetos que hemos indicado, de acuerdo a nuestra percepción visual, de que tenemos esos 9 clases de objetos porque, bueno, tienen características y funcionalidades diferentes.
¿No es cierto? Entonces, a ver, si yo le tuviera que poner características aquí, características de los tubos de ensayo, a ver, ¿qué observa? ¿Qué característica tiene todo tubo de ensayo? Color. De cristal resisten temperaturas como Ya, fuego. pero cuidado, entonces aquí yo le tendría que poner material. Si todo tubo de ensayo tiene un material, ¿qué más tiene? Volumen. Forma. Volumen, ya. Capacidad, ¿no sería? Sí, también pensé. Capacidad. ¿Qué más? Algo que es bien bonito, fíjense, está bien ilustrado en la figurita. Forma. Forma, muy bien. La forma es bien importante porque dependiendo de lo que vas a hacer, creo que los químicos utilizan una u otra tubito, ¿no? De ensayo. A ver, ¿qué se puede hacer o qué funcionalidad debería permitir todo tubo de ensayo? Almacenar líquido. Ya debería almacenar líquido, ¿cierto? Almacenar sustancia. ¿Sí? Entonces Sí. yo le digo, debería permitirme almacenar sustancia. ¿Y dónde va a almacenar? ¿En el material, en la capacidad o en la forma? Según su capacidad. Pero aquí entonces, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener que cada tubo de ensayo puede tener sustancia. ¿Correcto? Fíjense, sustancia. ¿A ver? Y esa sustancia parece que es de este tipo, ni siquiera es algo sencillo, no es tanque líquido, ¿no ve? Es un objeto a su vez de esto que puede ser bien complicado. Y aquí hace rato me decía, ¿no? ¿Qué es? O sea, debería tener probablemente una composición química, ¿correcto? Tal vez toda sustancia química debería tener una descripción, ¿no ve? Y tal vez debería tener una categorización, no tengo la menor idea. ¿Sí? Eso. Fíjense, acá estoy empezando a generar tipos de objetos por observación. ¿Ya? A ver, acá el barbijo, si nos ponemos a pensar, ¿qué tiene todo barbijo? Diga. ¿Qué tiene? Ligas sería. Un filtro. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Forma. Forma. ¿Qué más tiene? Color. Un filtro. Color, filtro. ¿Cierto? De pronto, fíjense, lo más importante del barbijo puede en este contexto ser esto, ¿no? De cuántas capas es. ¿Ya? Porque luego no tendría mucho sentido. Si le dices ligas, ¿qué tendríamos que poner aquí? Sí, no, Material. siempre tiene ligas. Ah, tal vez el material de las ligas puede ser. ¿Ya? La forma y demás. Entonces, fíjense, a esto se llama clasificar. Resultado de clasificar, nosotros identificamos clases. Pero al identificar las clases, las enumeramos. ¿De acuerdo? Y luego tratamos bajo alguna perspectiva de encontrar características, fíjense, atribuibles, que son estas las amarillas, para objetos de esta clase. Todo tubo de ensayo tiene material. Todo tubo de ensayo tiene capacidad. Todo tubo de ensayo tiene forma. Y todo tubo de ensayo tiene sustancia. ¿De acuerdo? O puede contener sustancia. Y la funcionalidad, fíjense, de todo tubo de ensayo, por lo menos aquí parece que es, ¿qué cosa? Almacenar una sustancia, obviamente con las restricciones que tiene. ¿A ver? Entonces aquí probablemente, fíjense, esta sustancia química va a ser la que cualifique la información sustancia que puede tener un tubo de ensayo. Y dependiendo de la solución o de la sustancia química, pues yo voy a ver de qué material de tubo de ensayo estoy hablando, cuánto se puede poner, ¿de acuerdo? ¿Qué forma de tubo de ensayo yo requiero? Hay un montón de cosas que puedo sacar. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros observamos una realidad, no es suficiente, ¿no? Conseguir esto.
esto es un primer paso, ¿no es cierto? Enumerar, ¿ya? Lo siguiente que vamos a empezar a hacer es a detallar. ¿Por qué yo considero que este es un tipo de objeto? Porque tiene estas características y tiene estas funcionalidades, ¿ya? Tiene estas características y aquí que me falta identificar funcionalidad. Las funcionalidades y las características que nosotros identificamos de un tipo de objeto va a depender mucho del contexto. En este caso, fíjense, estas imágenes que les he mostrado son muertas. ¿A qué me refiero? A que no tienen un contexto de observación. Yo os he dicho, observen ese dibujito e identifiquen qué clases de objetos hay. Pero no teníamos un contexto mucho más explícito y no ambiguo para que nosotros podamos observar mejor esta realidad. ¿Ya? Cuando se resuelve programas, siempre nos deberíamos asegurar de que el contexto, el escenario, la situación sobre la cual estamos observando una realidad está lo suficientemente clara o limitada. ¿Ya? Porque, repito, modelar la realidad tal cual, con toda la riqueza que esta conlleva, es prácticamente imposible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a modelar la realidad bajo alguna perspectiva y esa perspectiva me pone límites, ¿de acuerdo? A la hora de rescatar características. En este caso, probablemente de los científicos, fíjense, no me va a interesar mucho el color de pelo por la forma en que los estamos viendo, aunque podríamos ponerle, ¿no es cierto? Por observación, color de cabello, digamos. Pero probablemente por la imagen a mí no me estaría interesando ni el color de sus ojos, nada. Probablemente a mí me interesa otra clase de cosas para identificar características de un científico que hacen diferente a un tubo de ensayo. Evidentemente nuestros ojos nos dicen que un tubo de ensayo no puede ser el mismo tipo de objeto que un científico. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría que tener la capacidad de identificar esas características que en este caso particular están medio complicadas porque no tengo un contexto, ¿no? Un escenario de observación. Ya hemos hecho una observación simple, hemos intentado rescatar con el poco conocimiento que tenemos de química y bueno, nos ha salido eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? A eso se llama clase. Esto, fíjense, es una clase, es otra clase de objetos. Obviamente nos falta afinar, clase de objetos, clase, 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 que han surgido como resultado del proceso natural de clasificación. ¿Alguna duda? La programación orientada al objeto se basa en esa capacidad que tienen los seres humanos. ¿De acuerdo? Fíjense en esta que acabamos de hacer. Observación y representación a nivel abstracto de una realidad para poder resolver algún problema. Esa es la base, digamos, conceptual sobre la que se basa este estilo de programación. Ok, vamos a hacer ahora observaciones un poco más precisas. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá estas otras cosas y lo que vamos a empezar a hacer es identificar. En este caso, nuestras observaciones van a ser un poco más cerradas. En esta figura, fíjense, ¿qué nosotros observamos? Observamos varios triángulos, ¿de acuerdo? Estos son varios triángulos, ¿sí? A ver, ¿qué características comunes tienen estos triángulos? Así observándolos. A ver, ¿qué podrían sacar? Ya sabemos Tienen que lados. son... ¿Tienen tres Tienen, lados? ya, entonces yo le digo, dice que tiene, a ver, todos tienen sin distinción, fíjense, tienen 1, 2, 3, aquí, ¿no es cierto? Si agarramos este otro, dice, este tiene 1, 2, 3. Dice, este otro que tiene, seguimos observando, ¿no? Dice que tiene 1, 2, 3. Interesante, ¿no? Entonces, estos objetos son triángulos, pero ¿cuál sería la clase? La clase sería así, sin la S, ¿no es cierto? Todos son objetos de clase triángulo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Sí, a ver. En este caso, fíjense, esto es un poco más favorable porque me está dando mayor información para que yo pueda observar. Bueno, ustedes han observado que de común tiene 3 lados, ¿no? ¿Qué más tienen de común? ¿Qué tienen todos? Color. Escaleno. 7 centímetros. Tienen Ángulos. Una base. Medidas iguales. Tienen ángulo. ¿y en serio tienen ángulos? Aquí yo puedo observar la información de los ángulos. No. No. A ver, ¿qué puedo observar? Los lados está bien, perfecto, eso han observado. ¿Qué más Color. observan de el color? Color. ¿De acuerdo? 3 vértices. Tres Pero ya vértices, 3 ya. aristas. No, a ver, tranquilidad, jóvenes. A ver, si bien es cierto estos triángulos tienen características comunes, pues ¿existe algún triángulo que no tenga 3 vértices? ¿Existe algún triángulo sin 3 vértices? No. No. Y aquí cuando nosotros habíamos observado esto, de pronto no nos interesaba decir que tiene lado 1, lado 2, lado 3, sino que el lado 1 es 12, el lado 2 es 11 y el lado 3 es 13, ¿correcto? ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, en este caso, fíjense, por la diapositiva y la figura que tenemos, parece que hay una intencionalidad de mostrar el triángulo, ¿ya? Y nos están mostrando prácticamente con qué información se quiere contar el triángulo. Entonces, sobre la base de eso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo le digo, cada uno de estos triángulos, a ver, ¿qué me está mostrando? Está mostrando 3 lados, el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Toditos, ¿no? El lado 1, lado 2 y lado 3. No había sido 11, 2, 13. No había sido lado 1, lado 2, lado 3. Lado 1, lado 2, lado 3. Ahora yo me pongo a pensar y digo, todos los triángulos acá, todos estos triángulos tienen estas características. Ahora, ¿toditos tienen la misma información en sus lados? No. No. Y eso los hace objetos individuales. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que el lado 1 de aquí sea diferente al lado 1 de aquí y sea diferente al lado 1 de aquí, eso hace que amerite, fíjense, que nosotros tengamos una clase triángulo. ¿Por qué? Porque eso hace diferente de objetos particulares. Este es un objeto particular distinto a este otro. ¿Pero qué son estos dos? A su vez son objetos de clase triángulo. En este sentido, fíjense, el decir que todo triángulo tiene 3 vértices no nos va a generar ganancia, ¿de acuerdo? En la representación. ¿Ya? Entonces, estas vendrían a sus características atribuibles. Entonces, esto le vamos a quitar, ¿de acuerdo? Le borramos esto. Todo triángulo, fíjense a partir de ahora cómo leemos, todo triángulo tiene lado 1, tiene lado 2 y tiene lado 3, de acuerdo a la observación de esta gráfica. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y además, Sí. incluso yo le podría decir que tiene color, ¿ya? Si observamos. ¿Cierto? Ok, sobre la información que acabamos de asignarle a este triángulo, dice, nosotros le podemos también dar funcionalidad. Y aquí siempre, ¿no? Este le vamos a borrar, este no es lindo hablar en MOS, ¿no? Entonces yo le digo, todo triángulo debería permitir establecer sus lados, ¿correcto? Sí. Sí. Debería permitirme decir sus lados, ¿correcto? Correcto. Sí. Debería permitir calcular el área, ¿cierto? Sí. Debería permitirme calcular el perímetro.
¿cierto? Sí. 4 cosas que estoy identificando, pero a ver, tú dices, debería desplazarse, qué sé yo. Esta clase de cosas no debería repetir. ¿Por qué? Porque la información que estamos registrando de todo triángulo me permite hacer esta funcionalidad. ¿De acuerdo? A ver, me pongo a pensar. Todo triángulo, si yo conozco su lado 1, lado 2 y lado 3, ¿se puede establecer los lados del triángulo? Sí. ¿Me puede decir sus lados del triángulo? Sí. ¿Con esos 3 datos puede un triángulo calcular el área? Sí. ¿Con esos 3 datos que cuenta todo triángulo puede calcular el perímetro? Sí. Entonces estamos hablando de un concepto consistente. ¿Ya? Eso bien importante. ¿De acuerdo? El principio de consistencia es muy importante. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Esa observación que nosotros hemos hecho lo vamos a traducir a modelo. Este es un modelo de clase. Y en la cajita, bueno, cuando haces en cuaderno, tiene 3 partes, ¿no? El nombre de la clase, qué tiene y qué sabe hacer con lo que tiene. Así se piensa, ¿ya? Entonces, veamos, ¿qué tiene todo objeto? Dice, aquí tú dices, bueno, todo objeto de esta naturaleza, ¿de qué clase es? Triángulo. ¿Qué tiene? Lado 1, lado 2, lado 3. ¿Y de qué tipo de información estamos hablando? De entera. Ahora sí yo puedo ponerla real. En este caso yo he decidido que se entera. ¿Qué me dice? Me permite, fíjense, me permite establecer estas 3 funcionalidades que yo tengo acá. Estas me permiten establecer los lados del triángulo. Pero ¿cómo vamos a establecer los lados del triángulo? Uno a uno, ¿ya? Entonces, fíjense, para establecer el lado 1 yo necesito información adicional. Con esa información voy a establecer el lado 1. Para establecer el lado 2 yo necesito información adicional. Con eso voy a establecer. ¿Esto para qué sirve? Estos son métodos que me permiten acceder a la información de este tipo de objeto, triángulo. Entonces, yo puedo querer acceder al lado 1. ¿Qué información tiene el lado 1? Puedo querer acceder a la información del lado 2 o puedo querer acceder a la información del lado 3. Si ustedes están estudiando el libro, que ya deberían haber estado leyéndolo, ¿de acuerdo? A estos famosos métodos, que son los famosos GET, se prefijan con GET, son los métodos accesadores, ¿ya? Y aquellos métodos que se denominan SET son los métodos que establecen o también se llaman los famosos métodos mutadores, que permiten cambiar la información de un objeto de clase ridícula, ¿ya? ¿De qué estoy hablando? Este es un método, este es otro método, este es otro método. ¿Y cuántos métodos acabo de asociarle a este objeto de clase triángulo? 8, ¿de acuerdo? Entonces son 8 métodos que acabo de asociarle para que este objeto pueda hacer tanto bien su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros ya sabemos hacer métodos, que es la pregunta, y la respuesta es sí. Hemos estado haciendo métodos todas las anteriores clases. ¿Qué viene a ser el método? Recuerdan, por definición, el método es un conjunto de pasos para lograr un objetivo, ¿ya? Es un procedimiento sistemático para lograr resolver una tarea. Eso también es un método. Si ustedes ven la definición de método en la Real Lengua Española, van a tener esa clase de acepciones. Por lo cual, nosotros ya sabemos cómo preparar un método. Nosotros ya sabemos hacer un plan para resolver algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Fíjense, la diferencia acá es que nosotros tenemos que hacer 8 planes para resolver un plan para saber cómo podemos obtener el lado 1. Otro plan para saber cómo se establece el lado 1. Otro plan para saber cómo un triángulo sabe calcular el perímetro. Otro plan para determinar cómo todo triángulo calcula el área. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos planes vamos a cranear acá en este ejercicio? 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
Sí, es finito. Y fíjense aquí yo qué le estoy diciendo, ¿qué debería saber hacer todo triángulo? Get L1. ¿Qué debería saber hacer todo triángulo? Get L2. Ya, entonces aquí le digo, ¿qué debería saber hacer? Y aquí le digo, ¿qué debería tener como información todo triángulo? ¿Qué información es importante para todo triángulo que atribuye una propiedad? Es lado 1, lado 2, lado 3. ¿De acuerdo? Entonces, acá arriba, fíjense, acá arriba vienen a ser prácticamente variables que me van a almacenar la información particular de un objeto de clase triángulo. ¿Ya? Pero como no sabemos exactamente cuál es el dato de cada triángulo que se nos ocurra construir, entonces en el modelo que es la clase, identificamos de manera abstracta estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, por nominación. A esto se llama abstracción. ¿De acuerdo? Acabamos de abstraer un objeto de clase triángulo. ¿Ya? Entonces, los métodos, aparte de decirme, fíjense, qué debería saber hacer, yo debería explicar cómo debería saber responder y a eso nosotros le hemos llamado un plan. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a escribir aquí. Esto en traducción de programa vendría más o menos así. Lo voy a hacer en la pizarrita y luego lo vamos a hacer en BlueJ. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto se debería traducir así. En BlueJ ya te va a añadir algunas otras cosas que tienen mayor concepto que vamos a ir viendo poco a poco. Ya, entonces aquí, por ejemplo, ese modelo se traduce así. Yo le digo, vamos a generar una clase cuyo nombre es triángulo. Hasta ahora, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho puros robots, ¿no es cierto? En esta área, fíjense, aquí le vamos a poner los atributos. Toda la característica que es información para un tipo de objeto se denomina atributos. Entonces, ¿cuánta información va a tener todo triángulo? Dice que va a tener 3 informaciones, ¿no es cierto? El lado 1 va a tener el lado 2, ¿correcto? Y va a tener el lado 3. ¿Ya? ¿Y esos qué cosas son? Son variables. Fíjense, ¿qué acabo de hacer? Estas son declaraciones, ¿no? Acabo de declarar que todo triángulo tiene 3 datos internos, ¿ya? Y le digo, dice, todo triángulo debería tener una funcionalidad que se llame el lado 1, get lado 1. No me dan datos de entrada y ¿qué se espera que tú me generes como resultado? Un entero. Y a ver, ¿cómo sería permitirle saber a un extraño cuál es el lado 1 del triángulo? Bueno, básicamente esto sería equivalente a decirle return L1. ¿De acuerdo? Listo. Eso le doy. ¿Ya? Y lo mismo serían estos dos. ¿Correcto? Este, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, todo triángulo debería permitirme establecer el dato del lado 1. Pero para ello yo necesito recibir como información algo adicional para poder establecer el lado 1. ¿Y esa información de qué tipo va a ser? Entera. ¿Por qué? Porque mi lado 1 es entero. Este procedimiento, fíjense, no me genera resultado como salida. ¿Qué me va a generar? Un cambio de estado. ¿Qué me están pidiendo hacer con este método? Me están pidiendo cambiar el estado de L1. ¿Ya? ¿Cómo se cambia? Vamos a utilizar aquí un operador. Esto es por programa nomás, ¿eh? Estoy traduciéndolo a terminología Javera. Entonces vamos a utilizar el operador de ámbito dis y le voy a decir, el L1, fíjense, atributo, este L1, se va a establecer con el resultado de evaluar el L1 que me está llegando aquí. Entonces, cuando yo hago this, fíjense esto está haciendo referencia a esta variable. ¿De acuerdo? Pero cuando yo en este ámbito del plan, yo agarro esto, fíjense,
Este está haciendo referencia a mi dato de entrada. ¿Ya? Entonces, lo que me llega en mi dato de entrada, quiero ponerlo como contenido de mi atributo L1. Y así se escribe. ¿De acuerdo? Y aquí cerramos la llave. Fíjense, ese es el plan para modificar. Hemos escrito una instrucción de asignación. Similar sucedería con estos dos seteadores. ¿Ya? Luego dice, todo triángulo, dice, debería saber calcular el perímetro, ¿cierto? Calcular perímetro. Y para calcular el perímetro, así se piensa, fíjense, necesito información adicional. Aparte de estos 3 datos que tiene el triángulo, ¿necesita alguna otra información? No. No. Y dice que mi respuesta va a ser un dato. ¿Ya? Eso me va a calcular, un dato. Entonces, calcular el perímetro básicamente es decirle, ok, mi variable de respuesta, ¿qué cosa es? Estoy buscando encontrar el perímetro. Entonces, mi resultado, ¿qué va a ser? El perímetro. Y según esto, dice que es un valor real. Y lo último que vamos a hacer antes de terminar el plan es devolver el resultado que está almacenado en mi variable incógnita, que sería el perímetro. Y entre medio de la declaración y la devolución, yo tengo que hacer mis mejores intentos para definir el perímetro. Y en este caso, fíjense, el perímetro de un triángulo que tiene lado 1, lado 2, lado 3, básicamente sería agarrar y sumar el lado 1 con el lado 2 con el lado 3. ¿De acuerdo? ¿Listo? Hecho. ¿Ya? Este es el plan para calcular el perímetro. A ver, ¿cómo sería calcular el área? ¿Cómo se calcula el área? Base por altura sobre 2. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la altura? ¿Sabemos la base del triángulo? Lado 3. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Y cuál sería la altura? En sí no sabríamos de entrada. No sabemos. Entonces aquí calcular área, no había sido base por altura dividida entre 2, no, porque todo triángulo, ¿qué es lo que sabe? Su lado 1, su lado 2, su lado 3. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Ni idea, porque encima ni siquiera me dicen que es un triángulo rectángulo, ¿no? Como hemos modelado hace rato, este es un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Puede ser rectángulo, isósceles, equilátero, escaleno, cualquiera que se te ocurra, ¿ya? Entonces, con esta información, fíjense, L1, L2 y L3, yo debería tener la capacidad de encontrar el área de este triángulo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Alguien sabe? Para eso necesitamos saber trigonometría, ¿no ve? Sí. Sí. ¿Y cómo se hace? A ver, vayan a revisar esto. Aquí necesitan, ¿no? Hay una famosa fórmula que se llama la fórmula de Herón, que te permite calcular el área de un triángulo dado que sabe sus lados. Y te dice así, ¿no? Si tú tienes este triángulo, cualquiera, ¿no? No necesariamente rectángulo. Aquí falta la impresión de que es un triángulo rectángulo. Si yo tengo este triángulo, y ahí tengo A,
B y C. Dice que las magnitudes, ¿no? Dice que el área de este triángulo, el área, dice que se calcula así, con la raíz cuadrada, dice, del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos A, multiplicado por el semiperímetro menos B, multiplicado por el semiperímetro menos C. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué es el semiperímetro? Es la pregunta. El semiperímetro resulta que es el perímetro, que es A más B más C. Dividido entre 2. Eso dividido entre 2. Oh, dices, entonces ya sabemos. Entonces, ¿aquí qué le vamos a decir? A ver, podemos encontrar aquí, nos vamos a poner acá y le voy a decir, bueno, aquí, nos hacemos campito y le digo, vamos a calcular primero el semiperímetro, ¿de acuerdo? S. ¿S a qué es igual? Dice, S es igual al perímetro. Fíjense, voy a ir a calcular el perímetro, porque yo ya sé calcular, ¿no ve? Voy a utilizar calcular el perímetro, ¿correcto? El perímetro de este triángulo, y eso lo vamos a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Eso me va a dar un real. Y el área dice que va a ser igual, el área va a ser igual al SQRT, ¿ya? ¿Dónde encontramos el SQRT? En la gran clase MAT. Y le digo, vamos a ir a calcular la raíz cuadrada ¿de quién? Del semiperímetro multiplicado, dice, por el semiperímetro menos el lado 1, que sería A, le pondremos, multiplicado por el semiperímetro menos el lado 2 y multiplicado por el semiperímetro menos el lado 3. ¿Correcto? Eso es. Y listo. Acabamos de calcular el área del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cuántos planes he hecho? Este es uno de los planes. Es un plan. Su nombre es calcular perímetro. No necesito datos de entrada. Me comprometo a generarte un real como salida. Y este es el plan. Aquí empieza y aquí termina. Fíjense, aquí inicia el plan y aquí termina el plan de solución. Dado que todo triángulo conoce lado 1, lado 2, lado 3. Esta es la información que todo triángulo tiene para hacer su tarea. ¿Ya? Este sería el otro plan. Fíjense, acabamos de encontrar un segundo plan cuyo nombre es calcular área. ¿Ya? Se compromete a generarme un real como resultado y no requiere de datos de entrada adicionales, puesto que todo triángulo conoce su lado 1, lado 2 y lado 3. Para poder calcular el área hemos utilizado la famosa fórmula de Herón. Y para ello, ¿qué necesitamos calcular? El semiperímetro. Entonces, hemos declarado esta variable parcial, incógnita parcial S, y hemos utilizado, fíjense, hemos utilizado la información, el hecho de que todo triángulo sabe calcular perímetro. Es correcta esta, ¿no es cierto? Todo triángulo que sabe hacer calcular perímetro, entonces lo usaremos. Le hemos pedido que vaya a calcular el perímetro y lo hemos dividido entre 2. Según Herón, eso es el semiperímetro. Y el área, ¿cómo se consigue? Con esta fórmula. Entonces, lo único que hemos hecho es calcular la raíz cuadrada de esta expresión que nosotros tenemos acá. ¿Cierto? Y listo, ese es el área. 2 planes. Aquí hemos hecho un tercer plan. Fíjense, este tercer plan, ¿para qué servía? Para poder poner algún dato diferente al triángulo, ¿no? Y este es un cuarto plan. Fíjense, es un cuarto plan cuya finalidad es obtener la información del lado 1 de todo triángulo. Listo. Acabamos de hacer nuestro primer programa orientado a objetos 100%. Lo vamos a pasar a BlueJ. ¿De acuerdo? Entonces, nos venimos por acá y abrimos una aplicación BlueJ. Nos venimos por aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Ok, vamos a achicar esto para tener mayor visión. Entonces, acá decimos, ¿no? Nos vamos a construir un nuevecito proyecto, que es nuestro intro. ¿En qué intro ya estamos? Este va a ser nuestro programa número 6. Fíjense, qué rápido. ¿Sí? Programa número 6. Ya, nuestro intro 6. Y a diferencia de hace rato, o de las otras implementaciones en las cuales nosotros no teníamos, digamos, visión, ¿no es cierto?, de qué tipo de objetos era, y le poníamos por defecto robot. Acá, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué clase de objetos vamos a trabajar? Uno que se llame triángulo. ¿De acuerdo? Entonces nos creamos ese tipo de objeto triángulo. ¿Ya? Ese que está aquí. Vamos a abrir su pantalla de edición y voy a intentar no borrar esta parte. ¿De acuerdo? Que tenemos aquí. Esta la voy a borrar porque ya no nos es útil, ¿no es cierto? La fórmula de Ron ya la hemos analizado. Es más, la hemos utilizado como plan de solución para un procedimiento que estaba asociado a todo triángulo. Guay, lo he borrado ahí, ¿no? Ok, entonces, ¿qué venimos a decir aquí? Fíjense, borramos todo esto. Y siempre, ¿no? En esta primera parte van a estar los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son toda aquella información que tiene la misión de asignarle una característica de conocimiento a un tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene todo triángulo? Hemos dicho que tiene tres cosas, ¿no ve? El lado 1, tiene el lado 2 y tiene el lado 3. Y las tres cosas son enteras. ¿Qué sabe hacer todo triángulo? Habíamos dicho aquí, ¿no? En nuestro modelito que teníamos aquí. Todo triángulo, dice, ¿y eso qué se llama? Métodos. ¿De acuerdo? Tenemos que definir métodos, planes para que todo triángulo sepa decir el lado 1, ¿ya? Todo triángulo sepa decir el lado 2, ¿de acuerdo? Todo triángulo sepa decir el lado 3, ¿ya? Todo triángulo sepa cambiar, modificar el lado 1 y para ello que necesitamos información para el lado 1, ya dato desde afuera. Yo voy a cambiar, dice, la información del lado 2 y para eso necesito que me des un dato de entrada. ¿Con qué información voy a cambiar el lado 2? Con lo que me estás mandando, ¿cierto? Y vamos a tener un sexto método, dice, que me permite cambiar el lado 3. Y para eso, ¿qué requiero? Un dato desde afuera. Fíjense, estos métodos o estos quehaceres, ¿qué tengo que saber hacer? Tengo que poder establecer el lado 1. Y resultado de establecer el lado 1 no me va a generar un valor, sino más bien me va a generar un cambio de estado. Si antes el objeto triángulo tenía 3 en el lado 1 y ahora quiero ponerle 5, entonces su lado va a cambiar. ¿Ya? Básicamente eso. Ok. Lo siguiente dice, ¿qué también tiene que saber hacer este? Dice, debería saber, dice, calcular el perímetro. Y para calcular el perímetro, fíjense, no se requiere información adicional porque el triángulo tiene la suficiente información para poder hacer el trabajo. Dice que también debería saber calcular el área, ¿correcto? Y este tampoco requiere información adicional porque este triángulo con la información que tiene es más que suficiente para poder hacer el trabajo. Listo. Venimos por acá. Ahora sí, fíjense, ¿esto qué es? ¿Qué debería saber hacer todo triángulo? Get L1. ¿Cuál es la misión de este proceso? Este es la misión de permitirme obtener la información que tiene el triángulo en su lado 1 o me permite obtener el lado 1 del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos el plan. A ver, para poder permitir acceder a la información que tiene en el lado 1 el triángulo, básicamente lo único que vamos a hacer es esta instrucción. Le voy a decir, vamos a retornar el contenido, el valor que almacena este atributo L1. ¿De acuerdo? Acá sería lo mismo, fíjense, para devolverle
la información del lado 2, yo lo único que le digo, return L2. Van a tener cuidado. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy devolviendo el contenido de los atributos, ¿de acuerdo? No le estoy dando el control de mi lado 1, de mi lado 2 y de mi lado 3. No. Lo que estoy haciendo es darle el control. ¿De acuerdo? Eso estoy haciendo. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podríamos realizar solamente un método con todos los lados? No. ¿Cómo retornarías? ¿Cuántos resultados retornarías? ¿Y realmente quieres establecer los 3 lados de una sola vez? Sí, solamente poner get de los 3 lados. ¿Y qué devolverías? Los 3 lados. No se puede hacer esto. Fíjense, no se puede hacer esto. A ver, lo que su compañero dice, tener un proceso que se llame getLados. ¿Y qué me devolvería? Un entero, coma otro entero, coma otro entero, ¿así? Eso no se puede. ¿De acuerdo? Los procesos siempre te devuelven, si te devuelven un resultado, siempre es uno y de algún tipo. Salvo aquí, agarremos y agrupemos esto como una tripla. ¿De acuerdo? Pero eso ya es composición. ¿Se entiende? Pero así, retornar 3 enteros no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Salvo los agrupe, digamos, en una otra instancia compuesta, pero ¿no? Ahorita no estamos componiendo. Ok, a ver, fíjense, vamos a utilizar el operador dis. Dis, ¿qué es? Es un operador de ámbito. Porque si yo le pongo L1, se va a establecer con L1. Esto es una instrucción redundante, se llama, irrelevante. Porque fíjense, cuando yo le diga L1, está utilizando este L1. A este L1, dice, le voy a poner como contenido lo que tiene este L1, o sea que es lo mismo, ¿se dan cuenta? No estoy haciendo cambio. Pero cuando quiero hacer set L1, lo que yo en realidad estoy queriendo hacer es la información que estoy recibiendo en este L1, quiero ponerlo como contenido de este atributo del objeto, ¿ya? Para referirme al atributo del objeto, entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el operador this. Entonces le digo, de este objeto, de su atributo, en su atributo L1, le vamos a poner como contenido el dato que estamos recibiendo en este dato de entrada. ¿Ya? Y listo, venimos aquí. Hacemos lo mismo con esto. En el futuro vamos a tratar de desambiguar estos nombres para que no exista colisión. A eso se llama ni siquiera colisión, se llama shadowing, ¿de acuerdo? Se hace como un ensombrecimiento de las variables y tiene que ver con los ámbitos, ¿ya? Entonces, cada uno de los métodos, fíjense, tiene nombre, tipo de retorno, datos de entrada y el plan. Aquí empieza, aquí termina. Este método que tiene nombre, tipo de retorno, datos de entrada y el plan que empieza en la llave abierta y termina en la llave cerrada. ¿De acuerdo? Toditos. Fíjense, tiene nombre del método, especifica que no me va a generar resultados, sino más bien cambio de estado, requiere este dato de entrada y aquí empieza el plan y ahí termina. Ya, lo mismo acá. Lo que se llama calcular perímetro, que se compromete a generar como resultado un real, no requiere datos de entrada y aquí empieza mi plan y termina en esa llave cerrada. Entonces, como nosotros ya hemos aprendido, nuestro plan, ¿qué cosa es? Nuestro plan es calcular el perímetro, ¿cierto? Entonces, mi variable resultado, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar perímetro. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, declarar variable resultado. Lo último que vamos a hacer es devolver el contenido de perímetro. Entonces, entre estas dos instrucciones, yo tengo que definir de manera correcta el valor
para perímetro. Entonces aquí, ¿cómo se calcula el valor del perímetro? Básicamente sumando los tres lados de este triángulo. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto? El nombre del método, ¿cuál es, jóvenes? Acá en este que estoy escribiendo. ¿Cuál es el nombre del método? Calcular área. ¿Ya? ¿Cuál es su retorno o cuál es su salida, su resultado comprometido? ¿De qué tipo es? Total. Área, tipo de Es real. un real. ¿De acuerdo? Ok. Aquí, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué acabo de hacer acá? ¿Qué son estas dos instrucciones? Delegar. No. ¿Qué son? Declarar. Declaraciones. ¿De acuerdo? Entonces estoy declarando mi variable resultado y mi variable, mi incógnitas parciales, ¿no ve? Auxiliares que me van a ayudar a conseguir de manera correcta el valor para esa variable resultado, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué le he dicho? Vamos a aprovechar el hecho de que todo triángulo sabe calcular su diámetro. Y cuando yo le pido calcular diámetro, ¿qué se compromete a devolverme? Un real. Entonces esto cuando se ejecute, cuando se haga, me va a devolver un real. Y ese número real lo voy a dividir entre dos. ¿El resultado de qué tipo es? ¿Real o entero? Real. Es real. ¿Por qué? Porque calcular perímetro es real. ¿De acuerdo? Y por último, aplicamos la fórmula de Hero. Y para eso vamos a echarle mano a la clase mat y le vamos a pedir que ejecute la función sqrt que tiene la finalidad de calcular la raíz cuadrada de lo que le vamos a enviar aquí como dato. ¿Y qué le voy a mandar aquí como dato? Le voy a mandar, según la fórmula de Hero, esta expresión, ¿no es cierto? Que es el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos el lado 1, multiplicado por el semiperímetro menos el lado 2 y multiplicado por el semiperímetro menos el lado 3. Entonces, esto es el argumento que yo voy a mandar para calcular la raíz cuadrada de esto, ¿no es cierto? Por definición, esta funcionalidad de la raíz cuadrada que me devuelve un real. ¿Área de qué tipo es? Real. ¿Correcto? Entonces vamos bien. Todo es real, todo está interesante. A ver, intentemos compilar y veamos si me sale algún error. No, no me sale ningún error de sintaxis. Eso significa que acabamos de traducir bien. Por lo menos bien escrito está. ¿Ya? Este procedimiento esta clase que acabamos de hacer está bien escrito. Fíjense, estamos empezando a hacer un poquito más de volumen. ¿Qué es lo interesante ahora de esto? Nosotros, con este tipo de objeto que hemos identificado aquí, podemos construir tantos objetos como se me plazca. Por ejemplo, puedo construir un nuevecito triángulo, ¿ya? A esto que acabo de hacer, fíjense, en la clase le digo nuevo triángulo, como habíamos visto ya, habíamos creado un nuevo robot. Aquí me voy a crear el triángulo 1, ¿ya? Y podemos inspeccionar, ustedes fíjense que tiene en su lado 1 ese triángulo 1, 0, 0, 0. Entonces vamos a establecer los datos, ¿de acuerdo? Le voy a establecer que en el lado 1 tenga 1 y fíjense cómo va a ir cambiando aquí. Ese tiene 1. En el lado 2 le vamos a establecer 2 y en el lado 3 le vamos a establecer 3. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, ahora este objeto, este es un objeto. ¿De qué clase? De la clase triángulo, ¿ya? Si a este objeto, a este que tiene en el lado 1, 1, en el lado 2, 2, en el lado 3, 3, yo le pido, a ver, dime cuál es la información que tienes en el lado 3, ¿qué me va a responder? 3, es correcto. A este le puedo pedir calcular su perímetro, ¿y qué me debería devolver? 6, correcto. A este le debería pedir calcular su área y me va a devolver 0.0. Uy, ¿por qué es eso? ¿Por qué me ha devuelto 0.0 el calcular área? Quizá porque no hemos hecho un casting.
Y a ver, vamos a ponerle aquí, ¿no? Aquí está calculando mal. Si el semiperímetro está calculando mal, quiere decir que va a calcular todo mal. A ver, vamos a hacer una corrida. Hasta aquí vamos bien. Ahora fíjense que acá empieza a tomar importancia lo que la anterior clase no tenía importancia. A estos se llaman atributos o variables de instancia. Ya estos están fuera del método. Fíjense, 1, 2, 3 es fuera del método. Ahorita hemos calculado 3.0, lo cual está bien. Y el semiperímetro, step, el área dice que es 0. ¿Por qué razón calcula 0? Ah, ya sé por qué razón calcula 0. ¿Sabemos por qué razón calcula 0? Porque el método calcular perímetro es un entero y dividido sobre otro entero me da un entero. No, pero 6 dividido entre 2 está bien, es 3. Ahí no es el problema. Al restar el lado 3 que es 3 con el otro sería 0 y todo multiplica por ese 0. Solito se vuelve 0, ¿no? Sí. ¿Y la fórmula de Ron tiene alguna condicionante? Ahora la pregunta es, ¿los valores 1, 2 y 3 pueden formar un triángulo? Sí. Sí. Sí, pueden formar un triángulo. No, no se puede. Creo que no se puede. Ya por eso es el problema. Ah, dices, entonces, cuando vamos a ir a establecer los datos, deberíamos tener harto cuidado de establecerlos bien. Esto tendríamos que controlar, porque 1, 2, 3 creo que no podría ser un triángulo. A ver, vamos a construirnos otro triángulo, que es el triángulo 2. A ver, por ejemplo, uno que tenga 4, 4, 4. Ya le vamos un equilátero, vamos a definir, que sea 4, 4, 4. Ese no nos puede fallar, ¿cierto? Este es un triángulo equilátero. 4, 4, 4. Inspeccionamos, fíjense, este es otro objeto de clase triángulo. ¿Ya? Acá este tiene en su lado 1, 1, en su lado 2, 2, en su lado 3, 3, y a esto se denomina estado del objeto triángulo 1. En cambio aquí este tiene en su lado 1, 4, en su lado 2, 4, en su lado 3, 4, y a esto se denomina el estado del triángulo 2. Entonces, cada uno de estos triángulos, si bien es cierto, son ambos de clase triángulo, cada uno de ellos es diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene nombre diferente, fíjense, tiene estado diferente y obviamente va a tener comportamiento diferente. Si aquí yo le pido calcular el área de este, lo vamos a continuar y terminar. Fíjense, este me retorna 6.92. ¿Ya? A ver, ¿cuándo tres lados pueden formar un triángulo? ¿Quién me dice? 6, 7, 11. Sí, pero a ver, no, la pregunta es, ¿cuándo tres lados pueden formar un triángulo? Eso también es trigonometría, ¿no ve? ¿Cuándo tres lados pueden formar un triángulo? ¿Y por qué este no es un triángulo correcto? Este no es un buen triángulo. A ver, ¿qué tripla me has dicho hace un rato? A ver, ¿me dices, por favor? 6, 7 y 11. 6, 7 y 11. A ver, sí, sí, sí.
A ver, vamos a ver, inspeccionar. Fíjense, este es otro objeto cuya identidad es triángulo 3. Su estado en lado 1 es 6, en lado 2 es 7 y en lado 3 es 11. Y si a este le preguntamos calcular su área, obviamente me va a responder diferente. Fíjense, esto es lo que me responde este, 1897. Pero si a este yo le pregunto calcular el área, me va a responder esto. Fíjense, ambos saben calcular con el mismo método, pero no me responden el mismo valor. ¿Por qué razón? Porque sus estados son diferentes. ¿Comprendido? Sí. Sí, Inge. Y a eso se llama programar orientado al objeto. Este es el objeto y este es el ejecutor. Este no es un triángulo. Se dice que 3 lados pueden formar un triángulo si la suma de cualesquier par de lados es siempre mayor que el tercero. Entonces, fíjense aquí, yo digo 3 más 2 es mayor que 1, ¿cierto? 3 más 1 es mayor que 2, pero 1 más 2 no es mayor que 3. Entonces, estos 3 no pueden formar un triángulo, por definición. Oh, dices, eso quiere decir que cuando nosotros mandamos cualquier tripla de números, podemos asumir que eso ya es un triángulo. La respuesta es no. Y ahí ese es el problema, Marta, por eso es que me está calculando mal. La fórmula de Herón no es el problema. El problema son que estas 3 dimensiones no forman un triángulo, ¿correcto? Ah, dices, entonces sería interesante tener una segunda versión de este objeto de clase triángulo que no me permita cometer estos errores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniera. Cuando creamos una clase, tiene que estar, digamos, la primera letra en mayúscula, siempre. Sí, es estándar, es estándar de denominación. Y a golpe de ojo tú te puedes dar cuenta si este nombre hace referencia a una clase o a un objeto. Fíjate los objetos, los nombres de los objetos están en minúscula. ¿Ya? Y los nombres de las clases están en mayúscula. Es un estándar de denominación. Lo mismo que hago acá, fíjense, esta forma de ponerle nombre set, fíjate esto, set L1, L con mayúscula, o calcular perímetro, aquí se ve mejor, ¿no ve? La primera letra de la segunda palabra la pongo en mayúsculas, pero la primera siempre está en minúsculas. Esto también es un estándar de codificación. Los métodos deberían empezar con minúsculas y a este estándar, cuando tenemos una composición de palabras, se le llama camel case. Entonces, por cada palabrita, jorobita, ¿no? Jorobita, para que sea más legible. Son estándares de codificación. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, ya deberían estar en capacidades de hacer algunas cosas solitos, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Y hace rato ha mencionado un libro. ¿Qué libro era? ¿Perdón? El Object First with Java, que está en el Moodle. Lo tienen en Moodle, en libros. Gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podríamos ver el código, por favor? Claro. El código. En este caso, los métodos get no tienen como datos de entrada. No. Método. Y va a haber alguna vez que sí necesitemos datos de entrada. O, en el get, no, muy rara vez. Como es para acceder la información que tiene el objeto. Es como si yo te pregunte, dame tu nombre. A ver, dime tu nombre. Celso. Ya, te he dicho, dime tu nombre y te he mandado como dato de entrada Celso. No ve. ¿Qué he hecho contigo, Celso? He accedido a tu información. ¿De acuerdo? Y solamente te he pedido, dame tu nombre.
y no te he dado un dato de entrada. Entonces, estos famosos métodos get que están prefijados con get son esos métodos que te permiten acceder a la información interna del objeto. Entonces, tú le pides al objeto, le dices get lado 1 y usualmente no le vas a dar información adicional porque se supone que el objeto sabe. ¿De acuerdo? En cambio, estos set, por ejemplo, estos son más bien métodos que te permiten establecer información al objeto. ¿De acuerdo? Cuando yo te digo, a ver, Celso, pon en tu dato teléfono de la Liz en Leticia 707-707-77, digamos. Entonces, yo te estoy mandando información y tú estás anotando, ¿de acuerdo? En tu cerebro. ¿Entiendes? Eso, pero es para establecer información. En cambio, cuando tú obtienes, usualmente no tienen datos de entrada. ¿Se entiende? Sí, Liz, una consulta más. Cuando usamos un constructor para pedir datos, ¿también se podría usar estos métodos, los get y los set? Los constructores no te permiten obtener datos. Los constructores más bien te permiten establecer los atributos de manera mínima de un objeto a tiempo de creación. Eso vamos a ver el día jueves. Gracias, Liz. ¿De acuerdo? Ya. Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes. Esto se los voy a subir para que lo puedan revisar. Entonces vamos a... programa es el programa 6, ¿no? Se los voy a subir a más tardar esta nochecita. Ahorita tengo clases. Ni bien termine eso, se los subo. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Inge. Jovencitos, hasta luego. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves. Hasta el jueves, jóvenes.